Bueno, gracias por venir, por quedarse a esta última mesa, que por lo que estuve conversando con los colegas parece que va a ser muy interesante. Tenemos a Alejandra Laurencich de La Balandra, Eleonora González Capria de Hablar de Poesía y David Jacobson del PEN con la publicación La pluma en el blanco. Cada uno de ellos tiene distintas particularidades que comentarnos acerca de sus publicaciones. Yo agrupé las preguntas posibles como disparadores. Después ellos van a tener más o menos 15 minutos de exposición cada uno. Y lo importante creo que es que los escuchemos a ellos. Así que las preguntas que a mí se me fueron ocurriendo, las agrupé en tres categorías, digamos, ¿no? Primero les voy a pedir si pueden hacer una descripción general de la publicación, qué trayectoria tiene, en qué año se fundó, si es una publicación reciente, cuántas ediciones tiene en el año, qué circulación, qué público, cuál es la línea editorial de los artículos o si tienen distintas secciones, que nos describan en general cómo son las publicaciones. En segundo lugar, nos interesaría saber, ya que tenemos un público con muchos traductores, qué relación tienen con la traducción en sus publicaciones, si trabajan con traductores, cómo tendría que hacer un escritor, cómo tendría que hacer un traductor, qué les parece a ustedes que tendría que hacer un traductor para poder acercarse a estas publicaciones y desear trabajar con revistas. Y finalmente les voy a pedir si mencionan alguna característica en particular de las publicaciones, como puede ser, no sé, atención a una diversidad lingüística en particular, lenguas originarias. ¿Qué característica podrían contarnos para conocer un poco más acerca de las publicaciones? Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí y escuchamos en primer lugar a Alejandra. Ahora, bueno, a ver si lo pongo más cerca, porque en realidad, estoy haciendo lío, voy a tratar de contestar a todas las preguntas en un texto que traje escrito. Creo que hablo de todo un poco, pero si no, después vamos a comentar algo. La Balandra, para los que no la conocen, este es el último número. Allá afuera están todos los números que trajimos, por si alguien la quiere mirar o mejor comprar. Bueno, hace 7 años salió a la calle el primer número de la revista La Balandra, con la idea que aún mantenemos, la de mostrar la trastienda del mundo literario, eso que ocurre detrás de todo libro que se ve publicado y que por lo general se desconoce. Tal idea llevaba implícita la decisión de salir al ruedo a desmitificar el lugar del escritor iluminado y evidenciar en cambio la enormidad de tareas, instituciones y actores que se ponen en marcha para que una obra pueda llegar al lector. Todo el engranaje oculto al público, podríamos decir, de la industria editorial, desde el acto mismo de escribir, llevado adelante por el autor, hasta el de edición y distribución de una obra. La Balandra tuvo desde el principio su base en las experiencias que le tocan vivir a un escritor, y al momento de fundarla yo venía de una muy satisfactoria, que fue la que decidió de algún modo la suerte de una sección troncal dedicada a los traductores, que es por la que ahora estoy aquí compartiendo esta mesa frente a ustedes. Voy a resumirles esa experiencia. En el año 2010, el anterior a la creación de La Balandra, una de mis novelas había sido traducida al esloveno y publicada en ese país. Desde el cambio de título, aquí se llamó Vete de mí, allá Pusti me premiru, que vendría a significar déjame en paz, yo había comprobado la intensidad y entrega absolutas al trabajo que la traductora Mojca Jesenovec había realizado, para el que en constantes consultas me había pedido ampliarle detalles, como por ejemplo recuerdo qué quería significar cuando hablaba de una pelota de goma a rayas.
Así yo me veía obligada a explicarle que hablaba de esas pelotas que fueron populares en la infancia de los chicos de los 60. Detalles que sacaban a la luz, además, todo un enorme escenario cultural, un entorno que a ella no se le escapaba. La novela tuvo una repercusión muy importante en Eslovenia y cada vez que yo hablaba con algún lector o periodista cultural sobre ella, advertía con estupor la fascinación que mi personaje, al que yo creía netamente local, había logrado en ese país o cultura tan lejanos, por lo que asumí que seguramente la traducción al esloveno, idioma que no hablo ni comprendo, había sido estupenda. Esta experiencia, sobre la que no me voy a extender, pero cuyas repercusiones siguen hasta hoy día dándome motivos de orgullo, fue la que me llevó entonces a dedicar una sección especial sobre la traducción en la revista La Balandra. Me pareció entonces, y me parece todavía hoy más que nunca, que es imperioso hacerle entender al lector y al editor y a cualquiera que se interese por la literatura cuánto necesita un autor que su obra sea traducida con pasión, con entrega, con enamoramiento, si se quiere. Y cómo debemos bregar para pensar a la tarea del traductor como una parte insoslayable de la creación literaria. Por este motivo, la sección que dedicamos a traductores en La Balandra se compone de dos espacios. El primero es una entrevista, donde los llevamos a reflexionar sobre el trabajo de traducción y a relatarnos su propio vínculo con ese trabajo, desde los primeros instantes en que los subyugó el hecho de pasar a otra lengua lo que leían, hasta la actualidad de su pensar y hacer, en una suerte de divulgación de lo que significa la tarea de sentarse a traducir literatura. Y un segundo espacio donde invitamos a los traductores a elegir y cedernos un texto traducido por ellos para acompañar la entrevista. La Balandra lleva ya 13 números publicados en 6 años de vida, porque ahora es de frecuencia anual. Empezó siendo de 4 números por año. En el 2012 ganó el premio a una de las 3 mejores revistas culturales del país. Y este dato que nos honra alude también, entre muchas otras cualidades, a la lista fabulosa de traductores que hemos publicado o han colaborado con nosotros y que voy a tratar de resumirles aquí. Patricia Wilson fue nuestra traductora inaugural, quien no solo se explayó acerca de la tarea de traducir, sino también sobre los problemas y posibles soluciones para el desarrollo de la profesión. Y como regalo, tradujo especialmente para La Balandra un fragmento de la novela El diablo en el cuerpo, de Radiguet. Me es necesaria, antes de continuar con la lista de colaboradores y piezas literarias traducidas que hemos publicado, la mención a otra sección inaugurada en ese primer número, que es aún pilar y orgullo en nuestra revista. Se trata de un dossier de autores extranjeros que en su país tienen destacada trayectoria, pero que aún no han sido editados en Argentina. El dossier se acompaña cada vez de una introducción en la que se presenta un breve panorama literario del país elegido y un recorrido por la historia de su narrativa. En el número 1, entonces, de La Balandra, además de la sección de traductores con Patricia Wilson, podrán leer, entonces, a 3 narradores eslovenos, llevados al español en traducciones directas. Ellos son Polona Glavan, Andrej Blatnik y Maruja Krese. Me gustaría profundizar en el trabajo realizado en cada uno de estos dossiers o en las entrevistas con los traductores, pero para poder cumplir con el tiempo de mi exposición me veo obligada a enumerarlos solamente, con la confianza puesta en que si logro despertar el interés en ustedes, podamos seguir dialogando luego, ya sea en este encuentro o donde sea. Sin perder más tiempo, permítanme leerles la lista. Entonces, en el número 2, Balandrero, publicamos una entrevista a Sergio Weissman, autor del ensayo Borges y la traducción, junto a un fragmento de su propia novela Irse, que es la traducción de su novela Living, escrita en inglés. En el número 3, la gran traductora Amalia Sato compartió su traducción del autor japonés Mori Ogai
y en el dossier de narradores extranjeros publicamos un fabuloso conjunto de narradores croatas, traducidos por Nikolina Šidek, con revisión de Ana Ojeda. En el 4, Delia Pasini nos autorizó a publicar su traducción de Alicia en el País de las Maravillas y publicamos también un dossier de narrativa japonesa acerca del tema de la madre, con textos inéditos de Kawabata, Kanoko y Aono So, traducidos por Amalia Sato y Atsuko Tanabe, más una traducción de un fragmento de la novela Berlín del esloveno Aleš Steger, traducida por Florencia Ferré, que está acá en esta sala, creo. En el número 5, Margara Aberbach nos acercó el texto traducido por ella de un autor amerindio de la tribu Ojibwe, Gordon Henry. En el 6, Claudia Solans nos trajo un fragmento narrativo de la obra del autor gaúcho brasileño Altair Machín. En el 7, Lucía Tenina tradujo a otro brasileño, el formidable Marcelino Freire, y sus cuentos negreros. En el 8, publicamos otro estupendo dossier de autores del Caribe anglófono, inéditos aquí, introducidos y traducidos maravillosamente por Azucena Galettini. Luego, en el número 9, dedicado íntegramente a la poesía, porque es una revista de narrativa, pero este número lo habíamos hecho de poesía, el gran Rolando Costa Picasso tradujo a 4 poetas de la Gran Guerra y Mori Ponsowi y Silvia Camerotto a Sharon Olds y Jude Nutter respectivamente, a los que sumamos la traducción de los poemas de una albanesa tremenda que se llama Lulieta Yeshanaku y a una ucraniana, Oksana Zabusko, quienes supervisaron las traducciones del inglés sobre las que Azucena Galettini trabajó para la traducción al español. En el número 10, Ariel Dillon tradujo un fragmento de Tome lo déjelo del suizo Henry Roorda. En el 11, María Telechea habló de su traducción de la novela de Jenny Erpenbeck, La pureza de las palabras, y tradujo al alemán David Wagner y su novela Leben, Vida, inédita en nuestro país. Y publicamos fragmentos de la obra de 3 narradoras coreanas contemporáneas traducidas por varios traductores con la revisión de Oliverio Coelho y la enorme ayuda del Instituto de Traducción Literaria de Corea, que nos apoyó en todo momento. En el 12, la traductora de la gran autora francesa Annie Ernaux nos habló de ese trabajo y nos acercó traducciones inéditas propias a Pascal Quignard. Publicamos además un dossier de literatura griega con autores nacidos en la década del 50, 60 y 70 y las magníficas cartas de un autor esloveno conocido como el Rambo del Este, Srečko Kosovel, traducidas también por Florencia Ferré. En la Balandra 13, Lucía Cordone nos habló del programa de la Escuela de Traducción de Otoño y compartió 2 traducciones de la novela Alegra del suizo Philippe Ramy, realizadas por 2 participantes de la escuela, la traductora argentina Silvia Calabrese y la mexicana Mariana Arzate Otamendi. Y en el dossier de extranjeros editamos a 4 representantes de la narrativa brasileña actual que incluye a Beatriz Brager, Joka Reiners Terrón, Ivana Ruda Leite y Eric Nepomuceno, todos traducidos por Claudia Solans, quien también realizó la introducción sobre la historia de la narrativa brasileña. Y llegamos a este año. Para este número próximo que saldrá en noviembre, estamos trabajando con Teresa Arijón para la sección de traductores y, por otro lado, para el dossier de narradores extranjeros, con 3 autores norteamericanos que son consagrados en su país y han sido traducidos a muchas otras lenguas, pero aquí aún no fueron publicados. Y sobre este punto, y para finalizar mi exposición, me gustaría contar una de esas anécdotas de trabajo que nos enseña el agua turbia en la que se mueven a veces las posibilidades de la traducción. En la Balandra tratamos de manejarnos siempre con traducciones directas, que pactamos directamente con el autor a quien pedimos los derechos. Un asunto que puede llevar algunos meses de negociación en ciertas ocasiones. Muy bien, para el próximo dossier contactamos a un autor norteamericano, que no voy a decir quién es por cábala, y que se mostró muy gustoso y honrado por nuestro interés.
Nos pasó entonces el dato siguiente. Su obra había ya sido publicada en España por un sello de los más importantes, por lo que los derechos ahora los tenía la casa editora y no él. Pasada la sorpresa inicial que nos obligaba a pedir derechos de publicación no al autor, sino a la casa editora que lo había traducido, hablamos con su agente. El agente de este autor nos puso en contacto con el editor de ese sello y de la colección en la que había sido publicado. Ellos nos respondieron que nos autorizaban a publicar el fragmento solicitado traducido al español. Luego de darles las gracias, le explicamos que a esa traducción ya publicada, nosotros preferíamos nuestra propia traducción directa del inglés, si nos lo permitían. Esto trajo una respuesta con cierto aire de fastidio, que por qué queríamos traducir directamente del inglés algo que ya estaba traducido al español, a lo que tuvimos que ponerlos al tanto de lo que es el español rioplatense y las diferencias con el español de España. Creo que vamos ganando este punto porque esta semana recibimos el acuerdo para evitar las formas castizas con las que había sido traducido. Esperemos entonces que en el próximo número de La Balandra los lectores puedan disfrutar de la versión vernácula de la novela de este norteamericano. Y así, un poco a los tropezones, siempre aprendiendo y moviéndonos con todo el respeto, la pasión y el compromiso que podemos asumir, vamos sosteniendo este espacio dedicado a las traducciones y a los que las llevan a cabo, que deberían ser en todos los casos lo que son en los mejores, aliados del autor en la posibilidad de llegar a públicos de otras latitudes, para despertar en ellos la emoción intacta que despierta una obra en su lengua original. Los invito entonces a leer cualquiera de los números de nuestra revista para encontrar allí reflexiones profundas sobre la tarea de traducir vertidas por muchos de sus protagonistas actuales, desde los grandes maestros de la traducción, los consagrados, a los que comienzan a mostrar sus trabajos en el mercado, y disfrutar asimismo de la maravilla de unas cuantas joyas literarias que hemos tenido el orgullo de dar a conocer gracias a la colaboración y el entusiasmo de estos traductores a los que ya consideramos amigos. Gracias. Muchas gracias. Alejandra, pasamos entonces a Eleonora. Buenas tardes a todos. Me voy a encontrar ante dos problemas. En principio, que no tengo nada preparado, como hizo Alejandra de manera tan genial. Y en segundo lugar, que voy a hablar de una revista que se llama Hablar de Poesía, que me excede ampliamente. Es decir, es esta revista. Cuando uno piensa en una revista de poesía, no piensa en esto, que es prácticamente un libro, y más adelante voy a retomar este tema. Pero esta es una revista que fue fundada en 1999, y a eso me refiero con que me excede. La fundaron Luis Tedesco y Ricardo Herrera, y se editaba a través de Nuevo Hacer. Esa era la editorial que editaba en principio la revista hasta el número 17. A partir del número 17, Ricardo Herrera siguió adelante con la publicación y lo hizo hasta el año pasado, poniéndose a cuestas un proyecto enorme que significa la continuidad de casi 20 años de una revista de poesía. Todos entienden las implicancias a nivel mercado de producir una revista de poesía durante 20 años y de planificar esta revista que se publica semestralmente en papel. El año pasado, Ricardo, después de haber hecho esta revista con tanto amor y tanta dedicación durante tantos años, decidió pasar la antorcha y ahí se creó un equipo de dirección que integramos Alejandro Croto, Paz Busquets, Nahuel Dardiez y yo. Entonces, cuando hablo en representación de unas cuantas personas y las opiniones y las observaciones que voy a hacer hoy me representan a mí, a veces a todos y a veces tal vez estemos en disidencia dentro del equipo en cuanto a algunas posturas u opiniones. Como les decía, esta revista existe desde 1999. Desde su origen tiene distintas secciones. En principio, bajo la dirección de Ricardo, tenía la sección editorial
figuras, temas, poesías, versiones y críticas. Es decir, una sección de editorial que siempre escribía el director, que ahora ya no existe más, una sección de figuras y temas que son ensayos que giran en torno de precisamente temas y figuras literarias de poetas específicos, poesías, que es un espacio para publicar poesía de autores contemporáneos argentinos, versiones, que es el nombre que le damos a las traducciones, y después me puedo detener en por qué versiones, y críticas, que son reseñas de libros de poesía publicados recientemente. En la nueva etapa, por así decirlo, la tercera etapa que integramos como directores Alejandro, Paz, Nahuel y yo, la revista se configura con otras secciones, presencias y zonas, que siguen siendo ensayos, dentro del poema, que es una sección en la cual distintos colaboradores, que pueden ser desde, no sé, Pablo Ingber a Silvio Mattoni, reflexionan sobre un poema en particular y lo analizan de distintas maneras, desde perspectivas personales. Poemas, que otra vez es una sección dedicada a la publicación de poesía argentina contemporánea, versiones, y crítica, que probablemente desaparezca en el formato papel en lo sucesivo. En octubre, además, creamos en esta nueva etapa un portal web que está en www.hablardepoesia.com.ar, que lo que presenta son contenidos paralelos a los contenidos del papel, que se renuevan semanalmente, con lo cual buscamos ofrecer otro soporte, y es bastante popular porque desde que lo abrimos tenemos alrededor de 23.000 visitas mensuales. En ese espacio virtual lo que se ofrece ahora solamente de los números en papel es un resumen, un índice para que uno pueda consultar los contenidos, pero nada más. De los números anteriores sí se ofrece una selección digitalizada, de acuerdo a cada número se privilegian algunos contenidos, o sea que se puede acceder a traducciones y ensayos de los números anteriores. Y en cuanto a la traducción puntualmente en la revista, hablé un poco con Ricardo porque me siento muy responsable de representarlo de todos sus años de publicación de la revista, y él me dijo básicamente dos cosas: que su intención al hacer la revista era ofrecer un acercamiento a la poesía universal y más específicamente del siglo XX, que es lo que se priorizó, y también me dijo que la traducción de poesía es literatura. Con lo cual, la concepción que tenemos en la revista del traductor es una concepción de un traductor-autor. Esa concepción de traductor-autor está mínimamente expresada en la decisión de conservar el nombre de versiones. No es una decisión terminológica sofisticada, sino más bien intuitiva, para pensar la idea de que el traductor está puesto de alguna manera en el centro. Eso no va en desmedro de nociones de fidelidad que sería muy arduo discutir en este momento, pero que también está expresado gráficamente, y este sí es un debate que tenemos en la revista de cómo presentar las traducciones de poesía. Porque los traductores de poesía estamos acostumbrados a encontrarnos con traducciones espejadas, ¿sí? Tenemos el original y la traducción. E inevitablemente el lector de las traducciones de poesía compara, va de un lado al otro buscando lo que falta o lo que sobra. Y eso creo que va en desmedro de ambos trabajos, del de la traducción y del de la escritura original. Un poco para, además es importante pensar que ni el traductor, por lo general, ni el traductor de ensayo, ni de cuento, ni de novela se encuentran ante esta disposición gráfica que invita tan claramente al lector a ir a buscar las 7 diferencias. Entonces, lo que nosotros decidimos, y esto en realidad lo decidió Ricardo y nosotros hasta ahora lo conservamos, es que el original obviamente se incluya, pero debajo de la traducción y en barras, ¿sí? La transcripción no es de espejo, sino que tiene un lugar que permite que el lector lea íntegra la traducción e íntegra el original sin que haya un ida y vuelta que va en contra de la experiencia de lectura de ambas, digamos, de ambas producciones. Por otro lado, tenemos también traducción de ensayo, porque todos los ensayos que se publican giran en torno de la poesía, y algunos son ensayos originales de colaboradores vivos, argentinos o de otras nacionalidades, pero algunas son traducciones, así que también tenemos traducción de ensayo. Y cuando decía que nos centramos en la poesía universal del siglo XX, es una manera de decirlo, pero también hay publicaciones de otros siglos, incluso latino, grecolatino, siglo XXI. Tengo una lista
muy incompleta de traductores que han colaborado para darles una idea y de autores que han sido traducidos. Los autores que están en traducción que seleccioné son solo de poesía, no de ensayo, porque imagínense que revisé el índice de 36 números. Pero entre los traductores que han colaborado con la revista están, por supuesto, Ricardo Herrera, que es un gran traductor del italiano, Pablo Anadón, Pablo Ingberg, Valeria Melchiorrey, Miguel Ángel Montesanti, Walter Casara, Diego Ventivegna, Santiago Venturini, María Julia de Ruschi, Irene Weiss, Alejandro Beques, Rodolfo Modern, Rodolfo Alonso, Ana Arzumañán. Bueno, es bastante larga la lista. Y entre los autores que hemos traducido, lo que siempre se ha priorizado, tal vez en función de las lenguas más frecuentes o que más manejan los integrantes de la revista o los colaboradores, han sido el inglés, el francés, el italiano y el alemán, pero también se ha traducido del portugués, del sueco, del ruso, del latín. Entre los autores que han sido traducidos están William Blake, Sylvia Plath, Yeats, Eliot, Frost, Hudson, Heaney, Frank O'Hara, Emily Dickinson, Kathleen Raine, Dylan Thomas, Pierre Jean-Jouve, Paul Claudel, Francis Ponge, Attilio Bertolucci, Tiziano Scarpa, Ungaretti, Bufalino, Caproni, Stampa, Biagio Marin, Helderlin, Ingeborg Bachmann, Rainer Kunze, Hermann Hesse, Thomas Tranströmer, Carlos de Oliveira, Pasternak, Mandelstam, y la lista sigue y sigue y sigue. Lo que nosotros pensamos, o al menos lo que yo pienso a la hora de por qué incluir traducciones en una revista de poesía, al menos hay dos razones. Por un lado, ofrecer a los lectores argentinos traducciones de poesía o sobre poesía hechas por argentinos en el 90%. Para los que traducen poesía y conocen más o menos el campo, la mayoría de las traducciones de las que disponemos, si es que disponemos de ellas, porque en muchos casos son inaccesibles, en distintos momentos los distribuidores no han llegado a Argentina, entonces uno no siempre puede tener esas traducciones, e incluso hay autores que se han publicado en la revista que nunca han sido traducidos o nunca habían sido traducidos hasta llegar a la revista o puntualmente esas obras. Entonces, para los que conocen el campo, saben que a veces para los traductores de poesía es difícil acceder a una contratación, a una publicación, porque las publicaciones se hacen en muchos casos en España, en México. Entonces, este es un espacio para que quienes quieren traducir en rioplatense, esto, digamos, es un espacio en el que es posible hacerlo. Los que no quiere decir que esto sea, digamos, una línea que nosotros fomentamos, esto queda a criterio de los traductores. Y también, además de para ofrecer a los lectores argentinos traducciones argentinas y a los traductores argentinos un espacio para hacer sus traducciones, también se piensa un poco en ese lector con el que tal vez nos sentimos identificados, que es el futuro poeta o el futuro escritor de poesía que está armando su biblioteca, que está buscando su voz propia y que creemos debe leer, además de autores argentinos, autores de distintas épocas, de distintos países y de distintas lenguas, y consideramos que este es el espacio para hacerlo, tanto el espacio en papel como el espacio virtual. Así que, bueno, creo que por mi parte eso es todo. Sí. Es todo y es muchísimo. Muchas gracias. Wow. Creo que las dos nos han abierto los ojos a un montón de posibilidades. Bueno, ahora es el turno de escuchar a David, que tiene para contarnos también de la revista y también del Centro PEN. Me gustaría incluir algo. Creo que puede haber muchos interesados en saber más. ¿Qué es? ¿Cómo surge? Sí, me parece un buen inicio, un buen principio. Primero, me muero de envidia de la Balandra y de hablar de poesía siendo director de una revista humilde, muy en ciernes, con un solo número que no tenía nada que ver con la traducción, pero que en un segundo, y con un segundo número que queda en cajón por falta de ayuda técnica, gráfica, de diseño, etc., y por no tener un centavo directo que viene del famoso, de los recursos espléndidos del PEN internacional, ni mucho menos de fondos nacionales.
Sí, yo soy miembro, yo me emigré a Buenos Aires hace 10 años. Fue por casualidad que yo conocí a la presidenta del PEN, del Centro PEN Argentina, mi gran amiga, excelente escritora y persona, Luisa Valenzuela. La conocí a través de un amigo en común al momento que relanzaba, o mejor dicho, transformaba el Club PEN en un Centro PEN, tratando de sacar toda la connotación elitaria de club y destinándolo a un Centro PEN a una misión otra, más política, más social. Y los proyectos subsidiados desde la sede central del PEN Internacional en Londres vienen a través del norte de Europa. Uno es un proyecto de talleres de escritura en villas, en cárceles para menores, y el otro proyecto que cada más espacio de traducción ocupa tiene que ver con el fomento y difusión de lenguas indígenas. Y yo trato en la revista de mantener otro espacio a dedicar a diversidad lingüística que no tiene, sí, presento mucho sobre, en el segundo número, algo relacionado con traducción, por ejemplo, de microficciones de otros países, por interés de muchos escritores nuestros, miembros dedicados al género de microrelato, ¿no? Y después otras notas dedicadas a temas de lenguas indígenas y al final de otro espacio para otra diversidad lingüística, que es la traducción en sí. El PEN Internacional traduce todo sus informes, sus manifiestos, sus muchos manifiestos y su propaganda en 3 idiomas, en inglés, francés y castellano. Los directores son una presidenta mexicana, pero bilingüe, que escribe sus novelas muy interesantes sobre México en inglés, traducida por otra traductora, no se traduce. Y el vicepresidente es un catalán que se dedica a la teoría de traducción y traduce, creo, literatura francesa al catalán. Así que esto es un poco la composición y esto nos acerca tal vez a la paradoja de que con más de 100 sedes, centros en el mundo, el PEN se necesita cada vez más la traducción, que ocupa, en cambio, el lugar más ambiguo, implícito y siempre último entre las prioridades de la organización, que son en castellano, si buscas en el sitio web, los siguientes: celebrando la literatura, defendiendo la libertad de expresión, protegiendo a escritores en riesgo, apoyando a los escritores en el exilio, promoviendo, última categoría, promoviendo los derechos lingüísticos y la traducción. Y todo relacionado con la traducción se emite desde un comité de derechos lingüísticos y traducción. A veces se encuentra el título a la inversa, pero bueno, no hay. Salió en noviembre del año
2011 un manifiesto, el llamado Manifiesto de Girona, Declaración Universal sobre Derechos Lingüísticos, para decir de que 4 años después salió otro manifiesto, y esto para decir, solo en el Congreso del PEN, en el Congreso Internacional de Quebec, pero solo el Congreso número 81 salió una manifestación, una declaración de Quebec sobre la traducción. Tiene 6 puntos y entre los puntos no tan largos voy a extraer tal vez los puntitos que más me interesaba. Habla en el primer punto de la traducción como un arte de pasión. Habla declara a los traductores creadores en pleno derecho. Insiste en los derechos de las traductores y los traductores y la necesidad de ser protegidos con mención, con acreditación en la tapa de los libros, con salario justo y condiciones dignas de trabajo. Después habla de integridad física y libertad de expresión, para terminar diciendo, la traducción es la obra por derecho propio del traductor. La traducción es la obra por derecho propio de los traductores. Las traducciones, pertenecen a quienes las realizan. Bueno, por fin una declaración de protección mínima. Y esto llegó unos meses después del relanzamiento nuestro, ¿no? del Centro PEN argentino. El año siguiente empezó nuestra actividad un poco por casualidad, diría, porque, bueno, sí, teníamos siempre siguiendo la línea global, mundial de la organización, de buscar una línea con respecto de defensoría, de observatorio, también de libertad de expresión en general, pero también de una protección de las lenguas indígenas en Argentina. Luisa Valenzuela es una gran coleccionista de máscaras y así entró en contacto, conoce muchos antropólogos argentinos, y a raíz de eso, no sé si fue por este camino, que se enteró de la publicación del Ministerio de Educación de una colección en 6 tomos, ¿no? que se llama Con nuestras voces, ¿no? Con nuestra voz. Colección bilingüe de literatura, de poesía, sobre todo, de las, creo que mínimamente de 19 lenguas indígenas argentinas. Y esta excelente colección del Ministerio de Educación quedó en depósitos. Bueno, intervino Luisa y bueno, insistimos digamos, en la difusión, en la circulación en las escuelas de esta colección. Esta actividad queda tal vez una de las mayores nuestras y en los octubres, ¿no? cuando se celebra el Día de Respeto por diversidad cultural, ¿no? Celebramos en un año, en el año 16, en el Malva, una celebración de las lenguas originarias con presencia de representantes de las naciones indígenas, músicos, antropólogos, representantes del mismo Ministerio de Educación para hablar de esta colección.
Y el año pasado también hicimos una celebración en octubre con la UMSA, con su compromiso a proyectos así, y compartiéndolo con la UNSAM, Lectura Mundi, Foro del Sector Social, y AIRA, Asociación de Indígenas en la República Argentina. Pero el evento tenía ya una finalidad más social, fomentando la formación bilingüe en las profesiones de la salud y de educación. Fue una oportunidad igual para conocer antropólogos y lingüistas y traductores y escritores de las naciones indígenas, y fue una ocasión para publicar en el número 2 de nuestra revista, que falta de publicar, que va a salir en julio, varios aportes, varias notas sobre, tenemos un texto muy interesante de un músico con comentarios sobre la docencia trilingüe en talleres de escritura en Formosa, ¿no?, de un gran escritor de microficción. Y bueno, proyectos, y tenemos recién, festejamos la presentación de un libro la semana pasada de una colectividad muy hable de otro idioma que se crea en extinción. Pero el proyecto será, digamos, entonces, yo soy, que yo sepa, entre toda la membresía del PEN, el único miembro dedicado principalmente a la traducción. Invitamos en la revista aportes de los escritores que a veces traducen y de estudiosos. Tenemos un compromiso y teníamos un proyecto de un diccionario de escritores olvidados o argentinos, ¿no?, o desconocidos o olvidados. Y dentro de eso yo quisiera hablar en el espacio de la revista también de escritores y de traducciones olvidadas, ¿no?, del canon de grandes traducciones en Argentina, y también de presencias de escritores extranjeros olvidados o no tan valorados. Esto sería otra idea. Pero sobre todo yo, como extranjero y sobre todo del mundo angloparlante, y tal vez para poner un enigma más en los miembros que sospechaban de que yo fuera agente de la CIA, insistir sobre todo en la necesidad de traducciones directas. Me daba mucha pena como extranjero descubrir la cantidad de clásicos, ¿no?, solo para hablar de clásicos, que quedan en venta o como textos de referencia traducidos del inglés o del francés. Me parece, y estoy muy feliz de ponerme en contacto tan al principio de la existencia del PEN en Argentina, de ponerme en contacto con la ATI y otros grupos y todos los con vocación de traducción, para hacer en lo posible una especie de censo
¿no? Nosotros necesitamos un censo de quién traduce y de cuál idioma, y tal vez sería óptimo, me parece, poder aprovechar de nuestra red tan mundial, tan internacional, para ponernos en contacto con toda la diáspora argentina, ¿no? Ya de varias generaciones, ¿no? Y así entender quién traduce qué en el mundo, en el exterior. Aprovechar toda esta comunidad de argentinos que sigan traduciendo, ¿no? Y los hijos de ellos, y ya los nietos, supongo. Me parece, no, sería un trabajo interesante. No sé si existe algo así, ¿no? Creo que sí, que de a poco las asociaciones y distintas instancias de investigación en las universidades están encaminándose hacia eso, ¿no? Dar más visibilidad a los traductores. Ustedes han compartido puntos muy interesantes de su trabajo en relación con la traducción, y creo que algo que tienen en común es el haber levantado la bandera de la traducción, darle más visibilidad a la labor del traductor en relación con las obras, el traductor como autor, como ustedes mencionaron. Y también otra cosa que rescato mucho a partir de lo que dijo David últimamente es esta posibilidad que nos da este tipo de espacios de intercambiar experiencias. Algunas publicaciones con más trayectoria, otras que a lo mejor pertenecen o se enmarcan en una institución mundial de muchísima trayectoria, pero sin embargo es una publicación nueva, naciente, con un montón de ideas y de potencialidades, ¿no? Y veía también, Alejandra, que escribías un montón. No sé si ustedes tienen algo más que compartir. Si no, tenemos tiempo para hacer tipo 1 o 2 preguntas y ya tendríamos que estar cerrando. Bueno, no. Yo también soy miembro del PEN, que a veces uno dice PEN, Poder Ejecutivo Nacional, o una cosa así. No, es poetas, ensayistas, novelistas, ¿no? De ahí viene el nombre, y se está haciendo una campaña para que todos puedan ser miembros, porque eso ayudaría muchísimo a todas las ideas. Esto del censo me parece fabuloso, por ejemplo, y tantas otras cosas. Digo, lo bien que nos hubiera venido a nosotros cuando tuvimos que traducir a la albanesa, por ejemplo, o a la ucraniana, saber quién está traduciendo. O sea, son ideas muy buenas, el PEN trabaja muchísimo, y yo los invito como miembro del PEN, acá estoy en otra frecuencia, pero digamos, sigo siendo miembro del PEN, a entrar en la página y asociarse, ¿no? Algunos ejemplares de La Balandra para los que quieran verlos cuando se van. En cuanto a hablar de poesía, me estaba comentando Eleonora que no tiene ejemplares acá, pero a lo mejor visitando la página web o no sé en qué otro sitio nos puedes indicar si es el que está interesado en ver los ejemplares de la revista, que les interese la poesía sobre todo. Sí, acá en la Feria del Libro van a poder conseguirlo en el stand de la COP, porque quien edita actualmente la revista es la editorial Odisea, que pertenece al grupo de la COP. En la librería de la COP, en Rodríguez Almagro, en Hernández, en la página de Odisea también la pueden encargar, en Norte, en Guadalquivir, por ejemplo en las librerías especializadas en poesía, en Gambito de Alfil, y si no, directamente la pueden encargar por internet. Así que ese sería más o menos el panorama de compra de la revista. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo del público? Bueno, nuestros oradores van a estar, calculo, un rato más por si alguien quiere acercarse y compartir algo con ellos, alguna inquietud, algún comentario. Así que les agradecemos a todos la presencia. Para los que asisten mañana, recuerden que tenemos más temprano, o sea, el programa empieza antes. Tenemos también un taller a las 12. Empieza el primer panel, después al mediodía continuamos con el taller de contratos, ¿es mañana?
Y bueno, consulten el programa por cualquier otra inquietud, si no nos ven a cualquiera de los representantes de ATI. Muchísimas gracias por sumarse y hacer que estas jornadas sean un éxito, porque no sabemos... Evidentemente el trabajo de Lucila y Estela al mando de estas jornadas, que ya llevan su 5ª edición, es cada año más potente porque tenemos más y más gente que se acerca y agradecemos muchísimo a todos la participación.